Alarezo y Helen Quiñones. Buenas tardes, bienvenidos todos. Un militar en servicio activo y 2 en servicio pasivo fueron detenidos en Quito. Tenían cerca de $100.000 que no pudieron justificar. Según las Fuerzas Armadas, ellos serían parte de una organización terrorista. Luego de un operativo entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el sargento en servicio activo Héctor C. y los sargentos en servicio pasivo Orlando J. y Jairo A. fueron detenidos en el parqueadero de un restaurante en Quito. Ellos se movilizaban en un vehículo tipo Jeep Kia Sportage color negro y tenían en su poder una funda con aproximadamente $100.000 que no pudieron justificar. Según informaron las Fuerzas Armadas, los uniformados serían parte de una organización terrorista. Ellos fueron capturados mediante el respectivo procedimiento judicial. Mediante un comunicado, las Fuerzas Armadas rechazaron todo acto vinculado con grupos terroristas y aseguraron que seguirán trabajando en la depuración del personal que actúe en contra de la institución y del país. Más de 150 agentes de la policía ejecutaron un operativo contra bandas terroristas en Durán, cantón de la provincia del Guayas. Se allanaron viviendas que eran escondite de estos delincuentes. Es el cuarto mega operativo policial en Durán, un cantón tomado por bandas delincuenciales y donde se han realizado innumerables intervenciones en un intento por pacificar la ciudad. La noche de este jueves, nuevamente el bloque de seguridad de la Policía Nacional realizó operativos allanando 20 inmuebles. Un helicóptero policial sobrevoló para supervisar los operativos de control en los puntos conflictivos de esta zona. Los gendarmes accionaron el sector conocido como la Finca Delia, lugar donde han rescatado a personas secuestradas en Guayaquil y que además, confirman los agentes, sirve como escondite para bandas delictivas. Tenemos información de que en estos sectores generalmente se realizan actividades al margen de la ley y varios delitos en ese sentido. Hoy hemos intervenido. Aquí la fuerza pública halló motos reportadas como robadas, utilizadas para sicariatos y también para el delito de extorsión bajo la modalidad de vacunas. Las imágenes tomadas desde el aire en el helicóptero evidenciaron el despliegue policial en los lugares señalados por agentes de inteligencia que siguen tras los pasos de las bandas delictivas que operan aquí. Teniendo el soporte aéreo y aparte contando con el soporte visual de la luz que nos permite realizar este medio tecnológico con el que cuenta la Policía Nacional. En esta intervención participaron más de 150 policías. A la fecha en este cantón han capturado a 25 sujetos señalados como terroristas. Un 70% de los delitos que se registraban hasta hace meses en el cantón San Lorenzo han disminuido luego de las intensas operaciones militares que realiza la Fuerza de Tarea Conjunta en esta zona fronteriza. La ciudadanía siente calma y confía en que en esta nueva etapa San Lorenzo tenga una reactivación que dé paso a fuentes de trabajo y oportunidades turísticas. El incremento de operativos militares por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta en el cantón San Lorenzo, en el norte de la provincia de Esmeraldas, como estrategia ante la inseguridad, ya dejan resultados. Se ha hecho una planificación un poco más exhaustiva para mantener el control, la vigilancia de cada uno de los espacios territoriales. San Lorenzo se encuentra en la frontera con Colombia, donde históricamente ha habido presencia de grupos armados ilegales, tráfico de drogas y otras actividades delictivas, pero la población siente que las operaciones militares dan paso a la calma y a la reactivación. Nos sentimos más en paz, más en paz. Muy bueno, muy bueno. Pero cuando vemos el control, como que decimos bendición de Dios. Aquí en el ingreso del cantón San Lorenzo, los militares constantemente requisan los vehículos y las motocicletas, esto para evitar el transporte de droga, el contrabando y también el transporte ilegal de armas de fuego. Se nota la diferencia de las 2 veces anteriores que vine. Absolutamente, y esto yo creo que es lo mejor que le pueden pasar a usted, el tipo de controles, absolutamente necesario. En el centro de la ciudad y en los barrios también los patrullajes son permanentes. Según las autoridades, los hechos delictivos y muertes violentas disminuyeron en un 70%. La tranquilidad ha vuelto a esta ciudad.
Consecuentemente, existe una disminución sustancial de las muertes violentas. En compañía de los militares, nosotros recorremos el cantón San Lorenzo y vemos que la economía se vuelve a reactivar en este cantón fronterizo que anteriormente estaba en conflicto constante. Los hechos delictivos y los antecedentes históricos que se han registrado en San Lorenzo han contribuido a que el desarrollo de este cantón fronterizo sea lento, pero existe la espera de la reactivación de las actividades locales. San Lorenzo es un pueblo de amistad, aquí todo es bueno. Sin duda el desarrollo va de la mano con la seguridad. En el caso específico de San Lorenzo, una zona que históricamente ha enfrentado desafíos de seguridad y desarrollo, es aún más crucial trabajar hacia la paz y la reactivación económica. Abogados vinculados al estudio jurídico que defendió al narcotraficante Leandro Norero intentan marcar distancia del caso Metástasis. Los tres que se promocionan como parte del estudio de Cristian Romero dicen que su trabajo en la firma fue corto y casual. El representante de la firma Fandet es Cristian Romero, procesado en el caso Metástasis, pero logró huir y está prófugo. No corrió con la misma suerte el abogado Alex Palacios, parte de Fandet, y quien también estuvo en la Corte Nacional de Justicia como asesor de Wilman Terán. Palacios, en su versión en Fiscalía, confirma que se vinculó a la Corte en 2017, que en 2018 conoció a Wilman Terán como juez de la Corte y desde el 2021 fue su asesor jurídico. Este abogado asegura que su relación con Cristian Romero, abogado de Leandro Norero, fue posterior cuando regresó a su natal Riobamba. No obstante, dice que tuvo diferencias. Con él, Cristian Romero, tuvimos una pelea económica por cuestión de unos honorarios y ahí se acabó la relación, dice. Palacio revela, eso sí, que tuvo por accidente un contacto con otro de los procesados en Metástasis, Elif Angulo, un abogado considerado operador de Leandro Norero y con quien se registra una videollamada. Pero Palacios dice, en la formulación de cargos me enteré que estaba en la videollamada con el señor Norero. Realmente fui engañado en esa videollamada. Pero a esta firma de Cristian Romero le rondan otras coincidencias. Michael Hernández en sus redes se promocionaba como coordinador académico y director de la firma Fandet. Hernández, sin embargo, ha respondido a nuestra redacción y asegura que jamás ha patrocinado a ninguna de las personas que se enuncian en el reportaje. Aun cuando nos hemos referido básicamente a su relación con Wilman Terán en la judicatura y su trabajo para el estudio jurídico que servía al narco Leandro Norero. También hemos recibido la respuesta de la abogada Pierina Sacón, casualmente parte también de la firma Fandet que patrocinaba a Norero. Sacón firma representando al exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronnie Aliaga, mencionado como alias El Ruso en los chats de Metástasis. La Fiscalía ha pedido que Aliaga explique su relación con Norero o su operador Javier Jordán. Ambos le llaman El Ruso. Aliaga, sin embargo, salió del país en diciembre y a través de Pierina Sacón solicitó una versión telemática. Esta vez, Sacón prefiere marcar distancia del estudio jurídico con el que se promocionaba en redes y de su cliente alias El Ruso. En una carta a la redacción nos dice: en algún momento y en calidad de profesional del derecho en libre ejercicio formé parte de la firma Fandet como abogada independiente. No he asumido la defensa del señor Ronnie Aliaga. Fue exclusivamente para acompañar al mencionado señor en una comparecencia ante la fiscal general. De esta forma, los tres abogados que fueron parte de las filas del estudio del prófugo Cristian Romero marcan distancia de la firma de Romero del caso Metástasis. ...23 medidas cautelares, entre las que se encuentra aquella que benefició al ex vicepresidente Jorge Glass para salir de prisión, fueron revocadas por la Corte Constitucional. Vamos hasta las instalaciones de este organismo con nuestra compañera Daniela Valencia, que sigue de cerca esta información. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras? Así es, a través de un documento de 68 páginas, la Corte Constitucional marcó un precedente en cuanto al uso de garantías jurisdiccionales se refiere. Lo que hizo este organismo fue analizar casos emblemáticos donde se dio el abuso de estas garantías y revocó 23 medidas que se dieron a favor de personas que ya estaban cumpliendo sentencias ejecutoriadas. Entre ellas, por ejemplo, el ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Cuál será el alcance de esta decisión? Se lo contamos en el siguiente reportaje.
A través de esta sentencia, la Corte Constitucional puso un freno a las conductas judiciales que han causado un grave daño al sistema de justicia. Este organismo analizó casos emblemáticos en los cuales jueces y abogados abusaron de medidas cautelares para que personas con sentencia ejecutoriada eludieran a la justicia. Quizás uno de los que más ha llamado la atención, la decisión del juez del Cantón Santo Domingo, investigado en el caso Metástasis, Emerson Curipayo, quien otorgó la medida cautelar con la que Jorge Glass salió de prisión en noviembre de 2022. La Corte ratifica que no se puede utilizar bajo ningún concepto una medida cautelar para impedir el ejercicio de la justicia penal, es decir, para sustituir la pena, para ordenar la libertad de una persona, proscribe dicha potestad. Adicionalmente, la Corte señala que a través de las medidas cautelares autónomas no puedo darle los efectos intercomunis. ¿Qué son estos efectos intercomunis? Presenta una determinada persona esta medida y luego el juez dice, como esta persona existen 10 más, entonces le voy a alcanzar los efectos. En base a ello, la Corte Constitucional revocó tanto la medida cautelar de Jorge Glass como la de 22 personas más, pues aseguró que se recuperó de manera ilegítima la libertad con recursos improcedentes. En este caso de esta medida cautelar en particular, en efecto, se archiva y él tendría que regresar al centro de privación de libertad, más aún cuando el habeas corpus, que él también consiguió de manera irregular según la Corte Constitucional, fue dejado sin efecto. Las decisiones de la Corte Constitucional son la última instancia y que no cabe ninguna posibilidad de revisar lo que ésta resuelva. O el caso puntual de Jorge Glass tendría que estar en la cárcel, pero ya pues se han adelantado y están fugados. En su caso está en la Embajada de México. Como parte de esta decisión unánime, se dispuso la investigación por prevaricato a los jueces que han incurrido en dolo al desnaturalizar la garantía jurisdiccional. Quienes han dado estas medidas cautelares para casos de personas que están con sentencias condenatorias, casos de asesinato, femicidio, sicariato, delincuencia organizada, corrupción, en los que a través de acciones totalmente tramposas hacen que recuperen la libertad. Esta es la segunda sentencia de este tipo adoptada por la Corte Constitucional. La primera de diciembre del año anterior reguló el uso del habeas corpus, algo que también tuvo como ejemplo de desnaturalización, un caso que favoreció al ex vicepresidente Jorge Glass. La Corte Constitucional además dispuso que se envíe estos expedientes tanto a la Fiscalía General como al Consejo de la Judicatura para lograr sanciones no solo a jueces, sino también a abogados que acostumbran el abuso de estas garantías constitucionales. Es lo que les podemos contar a esta hora. Ustedes tienen más en estudios. Una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. La Cancillería de Ecuador solicitó a la Embajada de México autorizar el ingreso a la sede diplomática para proceder a la captura del ex vicepresidente Jorge Glass. Paul Coello está en el lugar y nos tiene la información. Hola, Paul. Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, efectivamente, a través de un oficio, la Cancillería de Ecuador solicitó a la Embajada de México el consentimiento del jefe diplomático para que las fuerzas del orden ingresen y cumplan con la captura del ex vicepresidente Jorge Glass, dispuesto por la Corte Nacional de Justicia. En el documento se hace mención a las comunicaciones mantenidas durante el mes de diciembre y enero entre los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países sobre las causas legales pendientes que tiene Glass en el Ecuador. Glass permanece desde el 17 de diciembre en la Embajada de México en Quito, país al que ha solicitado asilo político, y la Cancillería manifestó que no sería lícita la concesión de asilo diplomático en virtud de lo que establece el artículo 3 de la Convención sobre el Asilo Diplomático de 1954 y la lucha en contra de la corrupción que se menciona en ese texto. Hemos estado aquí desde muy temprano y hemos podido evidenciar que hasta este punto han llegado varios motorizados a realizar controles y a desalojar a los vendedores informales que se encontraban en los exteriores de la Embajada de México, acá en el norte de la capital. Sin embargo, los motorizados ya desalojaron esta zona. Hasta el momento no ha habido un comunicado oficial por parte de la Policía Nacional ni de la Corte Nacional de Justicia para ver cuándo se va a realizar este procedimiento. Nosotros estaremos pendientes acá en la Embajada de México para comentarles más detalles si es que se llega a realizar hoy la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Con esta información regreso a estudios, amigos. Un excelente día para todos. Excelente día también para ti, Paul. Muchas gracias. Estaremos pendientes de este tema. Ahora les contamos que la Secretaría de Educación Superior aclaró que para la asignación de presupuesto a las universidades en la Proforma se realizó una evaluación de cada una y con base al cumplimiento de 135 ítems fueron fijados los montos.
Este año este rubro tiene una reducción de casi 3 millones de dólares. Nuestra compañera Karen Aro está en la Asamblea Nacional y a esta hora nos informa al respecto. Karen, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. La Comisión de Régimen Económico espera tener listo el informe respecto de la proforma presupuestaria este día sábado para que vaya al Pleno del Legislativo. En cuanto a las comparecencias, este día viernes entregó información a esa mesa legislativa la subsecretaria de Educación Superior. Indicó cómo se ha dado el procedimiento para tomar la decisión de reducir el presupuesto o el monto que se asigna a las universidades públicas del Ecuador. Dijo que previo a ello se hace una evaluación en base a 135 puntos, además del cumplimiento a los indicadores de crecimiento. Esta y otras explicaciones les cuento en el siguiente reportaje. Veamos. Dentro de la proforma presupuestaria 2024 del gobierno que tramita la Comisión de Régimen Económico en la Asamblea, uno de los rubros que presenta reducción es el fondo que reciben las universidades públicas del país. La subsecretaria de Educación Superior, Cecilia Santana, compareció en esa mesa legislativa este viernes. Explicó las razones del recorte presupuestario. El fondo de distribución de las universidades se compone de la recaudación del IVA, de la renta, de un monto de gratuidad y otro de funcionamiento. Entonces, obedece a la recaudación tributaria. Dijo que para determinar los rubros, las universidades deben cumplir con al menos 135 ítems, que se evalúan los indicadores de crecimiento, el tamaño de la universidad e incluso el número de estudiantes. No se puede hacer una distribución que solamente considere los presupuestos históricos, es decir, cuánto ha recibido cada universidad en un determinado año, sin considerar el número de cupos que oferta, la cantidad de estudiantes matriculados que tiene, las tasas de titulación de esos estudiantes matriculados, cómo está su gasto y cómo está su producción científica. La reducción para las universidades en el presupuesto para el 2024 es de casi 3 millones de dólares. La presidenta de la comisión aseguró que otro factor que incidió es la falta de ejecución presupuestaria de dichas instituciones. Al respecto, se propondrán cambios, asegura. Soluciones, por ejemplo, también reglamentarias, porque mucho hablamos de que no hay una ejecución de presupuestos en el tema de las universidades. Y ellos también, dentro de su contexto, nos mencionaban que es temas de la ley de contratación pública. Esta mesa también ha abocado conocimiento para reformas a la ley de contratación pública, para que puedan ejecutar también sus presupuestos. La proforma bordea los 35.000 millones de dólares. La asignación para las universidades en el 2023 fue de 1.349 millones y en el 2024 será de 1.346. Y bien, para finalizar es importante recordarles que la Asamblea Nacional como tal, lo único que puede hacer respecto de esta proforma presupuestaria enviada por el presidente Daniel Noboa es hacer observaciones que serán revisadas en el Pleno y luego enviadas como sugerencias al presidente de la República. Es la información a esta hora, compañeros. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen, también para ti. Muchísimas gracias. Desde este 1 de marzo, las personas que perciban menos de un salario básico unificado también podrán ser consideradas como cargas familiares para el periodo fiscal 2023. Los contribuyentes que llenaron el anexo de gastos personales sin este beneficio también podrán modificarlo. Decenas de personas que quisieron registrar a sus hijos como cargas familiares en el anexo de gastos personales que se debía llenar en febrero no pudieron hacerlo porque algunos percibían ingresos. Este es el caso de Belén, cuya hija tiene habilitada una cuenta en la que ahorran para su futuro. Tenemos un plan de ahorro acumulativo para ella. Mi hija tiene 6 años y le genera una ganancia en el año de $1.50. Entonces, para nuestra sorpresa, nos salieron letras rojas, no había cómo registrarla por $1.50. Por ello, el Servicio de Rentas Internas anunció mediante un comunicado que desde este 1 de marzo, padres, cónyuges, parejas en unión de hecho, hijos hasta los 21 años o con discapacidad de cualquier edad podrán ser registrados como cargas familiares del contribuyente siempre y cuando no perciban ingresos gravados mayores a un salario básico unificado. Si antes usted pensaba que no iba a tener ninguna carga porque no tiene hijos, pero sí depende su madre de usted, pero el SRI le negó porque su madre arrienda un departamento en $300 mensuales. Bueno, quédese tranquilo, ahora sí usted puede tomar a su madre como una carga familiar. Todos los contribuyentes cuyos ingresos fueron superiores a los $11.722 en el año fiscal 2023 debieron llenar el anexo de gastos personales hasta el 28 de febrero, pero quienes no lo hicieron con este beneficio pueden hacer cambios desde el 8 de marzo. Aquellos contribuyentes que ya presentan su anexo de gastos personales
podrán hacer una recarga de este anexo, lo cual el contribuyente deberá ingresarse a servicios en línea. El reglamento también establece que los intereses por préstamos quirografarios pueden ser incluidos en la proforma, así como trabajadores que sean de una actividad económica distinta a la ya establecida. Todo lo registrado en este año fiscal 2024 se devolverá en marzo de 2025. Más noticias en 24 horas. Contactos fuera de horario laboral se considerarían acosos si son reiterados y dejan secuelas psicológicas comprobables. Así lo adelanta la ministra del Trabajo en referencia a las reformas que deberán pasar por el veto del Ejecutivo. En medio de un acalorado debate entre empleados y empleadores, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, pone un punto de orden. Explica que las reformas al Código del Trabajo aprobadas por la Asamblea Nacional responden a la necesidad de que Ecuador cumpla con convenios internacionales y pronunciamientos de la Corte Constitucional que lo obligan a poner en marcha legislación para prevenir el acoso laboral. Esta figura está presente en la Constitución en vigencia desde 2008 y en las reformas al Código Laboral que se realizaron en 2017, donde se lo incluye como una causal para que tanto empleados como empleadores den por terminada su relación. Lo que ha hecho la Asamblea, dice Núñez, es incorporar un nuevo escenario, el digital. Que puede existir acoso laboral también cuando se utiliza esta herramienta innovadora, llamémoslo así. Pero no basta con que haya llamadas fuera de horario laboral o exigir que se respondan correos en tiempos libres. Para que exista acoso laboral, debe ocurrir más de una vez y debe producir secuelas comprobables. El Código del Trabajo lo define como todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada que tenga como resultado maltrato, humillación o perjudique su situación laboral. Que exista el efecto psicológico de quien está siendo acosado. Puede ser el trabajador, puede ser el empleador o puede ser entre compañeros de trabajo. Eso tiene que ser probado. Núñez señala que es importante tomar en cuenta que si bien el Ministerio del Trabajo es el que sustancia el trámite de visto bueno, el sistema judicial determina finalmente si la decisión tomada por el inspector del trabajo reúne los requisitos de ley y ahí la historia es otra. Estas causales ya no son ante el Ministerio de Trabajo bajo las causales directas de un juicio laboral. Ese juicio laboral puede durar 6 meses, puede concluir por una mediación laboral, pero también el juicio puede durar 1 año, 2 años, 3 años. Es indefinido. Según el Ministerio del Trabajo, a la fecha se reportan no menos de 500 denuncias por acoso laboral a nivel nacional. Según sus registros históricos, apenas la mitad logra sustentarse en evidencia. Al momento sigue corriendo el plazo de 180 días que tiene el Ejecutivo para pronunciarse sobre las reformas, mientras el debate continúa. El impacto de la inseguridad merma duramente el ingreso de turistas a la ciudad de Guayaquil. El ministro de Turismo, Nils Olsen, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se reunieron esta mañana para poner en marcha el Plan de Turismo 2024. Fue una reunión a puertas cerradas entre el ministro de Turismo, Nils Olsen, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, al interior del Palacio Municipal. El tema, cómo bajar los impactos de la criminalidad de una urbe que se encuentra en el 8º lugar de las ciudades más violentas del planeta. No tenemos tiempo que perder. El golpe mediático que ha recibido la ciudad de Guayaquil a nivel internacional es bastante fuerte y tenemos que trabajar en equipo el municipio de Guayaquil, el Ministerio de Turismo con el gobierno del presidente Noboa. Pero esta tan solo será la primera cita de otras, dado que desde hoy quedan instaladas mesas de trabajo que deberán cumplir con objetivos. Uno de ellos. Un solo ejemplo que ha sido confirmado el día de hoy. A fines de este año, en el mes de noviembre, se confirmó el evento de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, que va a reunir a todos los ministros de turismo de la región acá en la ciudad de Guayaquil y demostrar claramente que la ciudad de Guayaquil está lista y preparada para recibir el turismo. Actualmente el turismo representa el 4.5% del Producto Interno Bruto, cifra
cifra que no es tan representativa para el país, pero que para el economista Juan Carlos Jácome, con un plan a mediano plazo podría ayudar a potenciar el sector como un ingreso no petrolero. Llegar en 5 años a un 10% es muy bueno. Sí, obviamente cada punto ha de costar muelas. Jácome agrega que hay que entender el mercado y apuntar al posicionamiento externo de la marca país, pero que para que esto no se entienda como un gasto público, será necesario los incentivos tributarios que se encuentran actualmente en el nuevo proyecto económico urgente enviado al Legislativo. Y en Ecuador se cuentan ya más de 8.000 casos de dengue y 7 fallecidos por la enfermedad. La mayoría de estos en las provincias de Santo Domingo de los Áchilas y Manabí. En Ecuador, a mediados de la época lluviosa, los casos de dengue continúan al alza. Así lo dio a conocer Ricardo Bisueta, subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud, en una entrevista para Teleamazonas. El comportamiento climático ha favorecido un poco a esto, el incremento de los vectores. Es un comportamiento muy similar al dengue en la región. El Ecuador no está exento de ello. Desde inicios de enero a la fecha, se contabilizan ya más de 8.000 casos, una cifra que demuestra que se han triplicado los contagios si hacemos la comparación con este mismo periodo del año pasado, cuando se registraron cerca de 3.000. Incluso en el país circulan ya 3 genotipos del virus del dengue. Tiene un nuevo genotipo que se llama Cosmopolitan, que viene migrando junto con la migración que estamos teniendo, este flujo migratorio, desde Colombia y Perú. Estamos teniendo casos de dengue por este nuevo genotipo en el serotipo 2, a nivel de las provincias de Esmeraldas y a nivel de la provincia de Cotopaxi. Siendo Santo Domingo de los Áchilas la provincia más afectada por la enfermedad. A esta provincia le siguen otras en las que también se registran casos, como Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. Cuando tenemos una renovación constante de agua, el mosquito del dengue, el mosquito de Aedes aegypti, no puede crecer fácilmente. Entonces, en estas provincias donde la época lluviosa es un poco controlada o menor, es que tenemos el caso de aumento de vectores. La autoridad también detalló que en el país la mayoría de los contagiados tienen entre los 20 y 49 años. Además, en el país, 7 personas han fallecido por dengue. Un niño, 3 adolescentes y 3 adultos. En la provincia de Los Ríos, habitantes afirman estar preocupados por la situación y toman precauciones. Tenemos que andar fumigando. Hay harto niños, 5:30, 6 de la mañana, ya sí, harto mosquito. Así también lo están haciendo los moradores de distintos sectores de Guayaquil. Por donde yo vivo hay demasiado mosquito, ya en mi casa tipo 6:30 se comienzan a cerrar las puertas, usamos mucho lo que es incienso. En mi casa es que no haya cosas con agua en el patio. Y conocen que lo que deben evitar es almacenar agua, pero quienes tienen la necesidad de hacerlo, cubren, vacían y limpian semanalmente estos recipientes. Momento de una nueva pausa, pero enseguida, quienes habitan en la isla Santay, en la provincia del Guayas, viven y trabajan en pésimas condiciones. Además, Joe Biden y Donald Trump visitan por separado la frontera con México en medio de las primarias para hablar sobre migración. Les contamos todos los detalles al volver. Más noticias en 24 horas. 320 personas que habitan en la isla Santay, en la provincia del Guayas, viven y trabajan en malas condiciones. Soledad Barberán recorrió la isla para mostrarnos la realidad de este paraíso natural. Hoy vamos a visitar una área nacional, así declarada en el año 2010, y estamos hablando de la isla Santay, para verificar también cómo viven sus habitantes. Ubicada a tan solo 800 metros de Guayaquil, está este destino turístico, o al menos así se lo vendía en sus inicios. Ahora, su realidad es esta. Para acceder a esta reserva natural se la realiza de 2 maneras, caminando o en bicicleta. José Luis Miranda, un ciclista, escoge este lugar para hacer deporte en sus días libres. Bueno, realmente el puente tiene bastantes falencias, está destruido, abandonado.
pues antes venía a trotar, ahora en bicicleta, pero igual. Es súper complicado porque puede ser en algún momento que en el tramo el piso ceda del puente, aparte que no hay nadie quien de pronto te pueda socorrer o escuchar, entonces es mejor evitar. Un paraíso que invitaba a la exploración, convirtiéndola en un refugio de la vida urbana, pero que lentamente cada rincón de ella se apaga. Este sector se queda sin luz a partir de las 18 horas y eso se debe a que algunos paneles solares no valen, guardándose en la casa comunal. Ahorita no funciona nada, allá están los paneles solares que están destruidos. En este lugar las velas se vuelven indispensables. Teresa, quien vive con su hija y nieta, compra más de 2 paquetes de ellas a la semana, ya que las baterías del panel solar de su vivienda no sirven. $270 costaría comprar unas nuevas. Son estas velas. Para alumbrarnos, señorita, lo que no tenemos luz. ¿Televisión ahí? Sí, pero no se puede poner que no hay energía. E inclusive el único restaurante de la zona trabaja sin ella. Porque como no tenemos luz, energía, solo enhielamos las cosas con hielo en hielera. No tenemos energía para congelador, nada. En este lugar existen 56 casas en las que viven más de 2 familias, con un aproximado de 320 habitantes entre niños y adultos. Cuando se ingresó Santa, que todo era bonito, sí había recursos, pero de allá para acá, para acá, y como está el país, no hay. Caminando por tablas podridas, algunas recicladas, otras inclusive compradas desde los mismos recursos de ellos. Todo con el fin de solucionar por sus propias manos un problema que día a día se maximiza. Miren cómo salta la tabla. Y esto en los mejores de los casos, porque en otros simplemente las tablas no existen. La isla se cae a pedazos y nosotros vivimos en ella. Es lo que sienten sus habitantes y lo único que piden es intervención inmediata de las autoridades a este lugar. En nuestro segmento de Economía para Todos revisaremos cifras sobre el crecimiento económico de algunos países en el 2023. Economía para Todos. La economía ecuatoriana, queridos amigos, depende mucho de las grandes economías occidentales y por eso es bueno ver cómo les fue a algunos de esos países el año pasado y qué perspectivas tienen para este 2024. Porque el 2023 no fue un gran año para algunos de los países más ricos, con Alemania contrayéndose levemente, Inglaterra, el Reino Unido con un crecimiento anémico, Japón, España y Estados Unidos todos con crecimientos de 2,5% o menos. Esta es una mala noticia, o al menos no es una buena noticia para nosotros, porque un mal crecimiento en Estados Unidos hará que ese país nos compre menos que si estuviera boyante. Desgraciadamente las cosas no se ven mejores para este 2024 y si bien se espera que Alemania vuelva a crecer en este año, el resto de países van a tener crecimientos similares o menores a los que tuvieron en el 2023. Este crecimiento mediocre es en buena parte el resultado de las políticas antiinflacionarias que llevaron a estos países a subir sus tasas de interés, lo que frena el crecimiento. Esperemos que esas políticas antiinflacionarias no continúen por mucho tiempo y que las perspectivas de crecimiento del 2025 sean mejores a estas. A todos nos sentaría bien. Muchas gracias. Economía para Todos. Más adelante se acerca la final de MasterChef Celebrity y tenemos sorpresas para nuestros fieles televidentes. Atención, a las 14:30 les contamos.